en la cual, estuve trabajando desde el inicio del hospital japonés y luego he pasado por varios años haciendo turnos en diferentes lugares y de todas maneras ya me tocó ser jefe del área de emergencia. Y como jefe de emergencia uno tiene que saber otros aspectos de la medicina y por lo tanto me fui obligado a hacer una maestría en salud pública y gerencia hospitalaria, puesto que de esta manera se amplía el panorama debido a que uno tiene que saber administrar en ciertos lugares, por lo tanto eso fue de suma importancia. Actualmente ocupo la jefatura médica del hospital japonés, he sido director también del hospital, he vuelto a la emergencia y actualmente estoy ejerciendo la subdirección o jefatura médica. Desde el punto de vista de mi actividad, he sido jefe de emergencia bastantes años y la cual en mi gestión, junto con la jefatura del doctor Carlos Gabdú, fue necesario crear en el hospital japonés la especialidad de emergentología o emergenciología. Esta especialidad que se llevó a cabo en el año 2000 y por lo tanto desde entonces se han formado ya cerca de unos 65 a 70 especialistas que están trabajando actualmente ya como especialistas en diferentes lugares y de esta manera también han venido gente de otros departamentos y por lo tanto ya se ha creado una sociedad a nivel nacional de emergencia médica y eso es interesante debido a que esta especialidad enfoca en todas las áreas de emergencia para que de esta manera esté capacitado el especialista en cualquier tipo de situación. El tema de la pandemia, ustedes saben que no había mucho espacio y por lo tanto, debido también a los hospitales que no tienen mucha capacidad de internación, estos médicos se han también profundizado en el tema de la terapia intensiva, puesto que ustedes verán que en los hospitales no hay muchas camas disponibles y los pacientes quedan en una sala de reanimación de adultos o pediátrica durante mucho tiempo. La norma dice que todo paciente que llega a una emergencia en la sala crítica, o sea, en el shock room, donde el paciente llega en paro, el tiempo disponible para poder estar en esos lugares es un tiempo de apenas hasta 6 horas, para que de esta manera el paciente sea atendido, sea distribuido en lugares especiales y de esta forma el paciente pudiera salir ya a una cama de internación en una sala de terapia intensiva. Pero nuestra realidad es otra. Actualmente los pacientes quedan 1 día, 2 días, 3 días y tienen que estar intubados, tienen que manejar máquinas, ventiladores, etc. Entonces los médicos se han capacitado también para trabajar en cualquier terapia intensiva, puesto que esta es muy crítica la situación y el paciente depende del criterio médico y de lo que se haga en ese periodo de tiempo. Entonces, eso es importante que sepan de que en Bolivia ya existe esta especialidad y de todas maneras ya están creándose otras especialidades en otros departamentos. Bien, por otra parte, yo soy docente de la Católica hace también varios años y de esta manera, cuando estábamos en la jefatura, me invitaron para ser parte de esta docencia de la Católica y como no teníamos nosotros el diplomado de educación superior, paralelamente estábamos ejerciendo gracias a la Católica que nos dio esa oportunidad para tener en cuenta el diplomado de educación superior que es obligatorio para cualquier docente, ¿no? También, yo soy partícipe de los cursos y soy instructor de la TLS, ACLS, PHTLS, son cursos internacionales que no es lo mismo una especialidad, son cursos de capacitación que van a enriquecer, digamos, la formación del médico, puesto que eso va cambiando por los congresos, por todos los adelantos en sentido de algunos protocolos o normas. Entonces, el enfoque va a ser de esa manera, tratando de este tiempo que vamos a estar con ustedes, veamos la forma de puntualizar, digamos, algunos aspectos de las emergencias, ¿ok? Entonces, me gustaría también que de este grupo salgan o me digan quién es el coordinador de este curso, para que de esta manera coordinemos
tenemos ya internamente algunos cambios. Ustedes me van a dar entonces el nombre de alguien si lo tienen o designen de esta manera. Otra parte, esta materia está también distribuida por grupos de práctica. Tengo entendido que tengo yo 2 grupos, creo que, o 3 grupos, no sé, en el Hospital Aconel, pero también existe práctica en el Hospital San Juan de Dios, que son diferentes apoyos que tenemos con los médicos de ese hospital. Entonces, levanten la mano quienes son de práctica en la cual están destinados al Hospital Aconel. Este grupo no hay. Entonces, es el grupo anterior que está distribuido. Tenemos 2 grupos de 100 y tantos alumnos. ¿Ah? Entonces, acá todos es el San Juan de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, de todas maneras, estos son grupos que se han formado para que ustedes, en el tiempo que distribuyan la práctica, puedan también estar presentes frente a los pacientes que están en esos lugares donde se requiere mucha rapidez en la actuación y pacientes que están en los pasillos muchas veces para que ustedes vean la necesidad de hacer después una buena atención. Bien, desde el punto de vista de la introducción, vamos a hablar nosotros entonces ahora de algunos aspectos que es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, ustedes van a tratar de definir o saber distinguir qué es una urgencia médica y qué es una emergencia médica. Cuando uno va por los hospitales, por las clínicas, van a ver letreros que dicen emergencias médicas, urgencias médicas, y es lo mismo o no es lo mismo. Entonces tenemos que definir esos 2 aspectos. Pregunta, ahorita pueden ustedes dar su opinión. ¿Qué diferencia habría entre una urgencia y una emergencia médica? Tiene la palabra los que quieran dar su opinión. ¿Sí? Urgencia es que es importante, pero no es debido a muerte. Urgencia es que sí puede estar en peligro la vida. ¿Puede repetir? No entendí bien. Que la urgencia es que es algo importante, pero que no está en peligro la vida del paciente. La urgencia. La urgencia. ¿Y la emergencia? La emergencia es que es importante y puede ser debido a muerte. Ya. ¿Algo parecido? Ya. Desde el punto de vista es cierto, ¿no? Entre lo que significa que tenemos nosotros que diferenciar una urgencia es justamente lo que urge al familiar o paciente de acudir lo más antes posible porque piensa él que se está muriendo. Pero es subjetivo del familiar o del paciente ese concepto. Puede pensar que está en el borde de la muerte y acude a 3, 4 de la mañana a un hospital o clínica, ¿no? Es cierto. Pero quien va a definir entre urgencia y emergencia es el médico que está capacitado para poder tomar decisiones en ese momento. De todas maneras, fíjense ustedes que existen hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Eso va a depender también de las patologías donde deberían acudir una persona que no es médica, por supuesto. Todo lo que significa el primer nivel son más que todo lo que está más cerca al domicilio y esta persona tiene que ser, digamos, atendida por el médico y el médico tendrá que hacer la debida atención. Si el caso, el médico del primer nivel ve que el caso es más complejo, no es una cosa simple, lo puede ya ir derivando a un segundo nivel donde ya los médicos van a poder tener internación, van a poder internarlo, van a poder tal vez operarlo si es necesario, y eso también va a depender de la patología, o sea, de cómo se encuentra esta persona. Y los médicos del primer y segundo nivel pueden derivar ya al tercer nivel, en la cual ya son pacientes bastante complejos, bastante graves, y de esta manera el hospital de tercer nivel, así como el San Juan de Dios, una parte del tercer nivel, y el hospital Aconel también, pues la diferencia es de que el complejo hospitalario está formado por San Juan de Dios, está formado por el hospital de niños, está formado por la maternidad. Eso sería el conjunto de atención global. En cambio, el hospital Aconel tiene todas las especialidades juntas, y eso es lo que tenemos que pensar, y de esta manera hay un déficit de lugares donde poder acudir.
Por esa razón que los hospitales están repletos, están muy, digamos, atendidos en los pasillos y todo aquello, porque no hay donde derivar a estos pacientes. Por supuesto, la seguridad social forma parte también de la atención de cierto grupo de pacientes, y lo que rebalsa, digamos, y una persona pueda tener condiciones económicas, vamos a tener también un grupo que va a acudir a una clínica privada, a un seguro privado. Entonces eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta. De todas maneras, hablando nuevamente de emergencia y urgencia, vamos a tener nosotros algún tipo de protocolo. Entonces estamos hablando que el triaje, que se llama, el triaje es un término médico que ha culminado desde los últimos años debido a que en las guerras napoleónicas, en todo lo que significa lo que ha sucedido, los problemas bélicos, han hecho con que la persona tenga que ser clasificada previamente para ver quién es el que debe ser atendido en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, etc. Entonces, desde el punto de vista de acudir a una emergencia, no es que yo llegue primero y me atiendan porque llegué primero, ¿no? Sino que debe ser, digamos, debe ser atendido por un equipo de triaje que se llama, y que en los hospitales seguramente ustedes han visto un cartel que dice triaje tipo Manchester, en la cual va a clasificar a estos pacientes en 5 grupos. El primer grupo correspondería a una emergencia que ustedes lo han definido entre la vida o la muerte, es decir, un paciente que llega en una ambulancia por un paro que fue atendido en su domicilio, va a cortar fila, va a cortar la secuencia del paciente que estaba esperando, porque ese paciente es una emergencia y tiene que llegar directamente a la sala de reanimación o la sala de shock room, que se llama también, para poder tratar de aplicar el protocolo de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Pero también, de acuerdo a este protocolo, van a ver ustedes que los pacientes van a estar también siendo atendidos en ese equipo de triaje, y de acuerdo a lo que se encuentra, se va a clasificar el grupo 2, grupo 3, grupo 4 y 5, para que espere casi 1 hora o 2 horas, porque en su caso clínico no requiere una atención debido a que no correspondería ser atendido en un hospital de tercer nivel. Tal vez esa persona saltó del lugar por ser más cerca al hospital de tercer nivel y no ir a un primer nivel que debería ser atendido inicialmente. Entonces, de acuerdo a esa situación, vamos a ver nosotros de que las personas en los hospitales ya se va a tener un protocolo de atención así con la categoría. Se va a tener primero al más grave, después al menos grave y así por delante. Pero desde el punto de vista, digamos, de la atención prehospitalaria, es decir, fuera del hospital, fuera de un centro de atención privado o público, si nos enfrentamos a un accidente con múltiples víctimas, que ahí va a cambiar el criterio. Quién va a dar la atención. Ahí tenemos otro tipo de protocolo, otro tipo de triaje, que se llama, el más común que estamos aplicando, es el triaje tipo STAR, que es un triaje que vamos a ver con detalle posiblemente después, en la cual ya no va a ser atendido el paciente en primera instancia más grave, sino al paciente potencialmente recuperable, debido a que hay demasiada cantidad de víctimas, y eso es lo que tenemos que comprender cuando hay una atención masiva del paciente. Entonces, eso es también lo que tenemos que ir viendo, que no siempre vamos a tener un solo protocolo. Entonces, a diferencia, si el paciente está en un hospital donde tenemos las condiciones, comunidad, tenemos botiquín, tenemos un carro de paro, ahí podemos nosotros decir el más grave va a ser atendido primero. Pero fuera de los hospitales no vamos a tener nosotros seguramente las condiciones de tener comodidades, sino en pocos recursos. Es decir, la cantidad de pacientes va a sobrepasar los recursos que tenemos disponibles, tanto de médicos
medicamento. Entonces, ese es un cambio que tenemos que ir pensando de qué es diferente la atención dentro de los hospitales o fuera del hospital, dependiendo de la cantidad de pacientes. Entonces, ya tenemos ya plasmado los conceptos de urgencia. Entonces, la urgencia sería una situación de salud que requiere una atención inmediata, pero que no pone en riesgo la vida del paciente. Es una cosa subjetiva que el paciente o el familiar va a llegar al hospital. En cambio, muchos casos sí van a, si no se recibiera tratamiento a tiempo, por supuesto una urgencia puede ir cambiando el concepto y puede volverse una verdadera emergencia, puesto que hay casos, por ejemplo, en los cuales inicialmente aparentemente el cuadro no es tan grave, los signos vitales todavía conservan su estabilidad, pero muchas veces ya el paciente va a tener una alteración de signos vitales, puesto que ustedes saben que el organismo es tan sabio que va a tener cierto elemento defensivo para crear una estabilidad, pero esos elementos se van a quebrar seguramente con el tiempo y ya un problema va a ser crítico en ciertos momentos por pérdida de tiempo. Entonces se habla de la emergencia entonces cuando hay compromiso vital, entonces hay una necesidad urgente de hacer las cosas y es justamente lo que tenemos que saber identificar, ¿no? Entonces muchas veces, fíjense ustedes los tiempos, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a hablar posiblemente de otra oportunidad, los diferentes tipos de muertes: muerte clínica, muerte biológica y muerte encefálica. Y eso significa, digamos, que la muerte clínica, ¿cuál es el concepto? La ausencia de signos vitales. Es un paciente que clínicamente no tiene signos vitales y eso va a durar entre 4 a 6 minutos. Entonces yo, si soy una persona que estoy observando a esta persona, puedo tranquilamente revertir el cuadro haciendo procedimientos. Y eso vamos a ver que el tiempo es oro en la emergencia, ¿no? Entonces, si actuamos nosotros dentro de este periodo de 4 a 6 minutos, el paciente puede revertir el cuadro y puede volver a la normalidad. Se dice cuando hay una muerte biológica, ya estamos hablando que no hemos pasado de ese criterio de 6 minutos. Estamos hablando ya entre 6 a 10 minutos, más o menos, en la cual si la asistencia o la ayuda llega un poco tardía en este periodo, el paciente va a revertir, pero posiblemente puede quedar con algún tipo de daño, algún tipo de déficit neurológico, algún tipo de secuela, ¿no? Y cuando se habla de la muerte encefálica, estamos hablando ya que pasaron los 10 minutos y realmente el paciente ya se vuelve irreversible la recuperación de la masa encefálica. Y si hay una muerte cerebral, entonces ya el problema se vuelve irreversible. Si son casos que nos llegan con frecuencia a la emergencia, cuando pasa este periodo y muchas veces el paciente solamente va a tener posibilidades de donar sus órganos, pues que son gente joven, gente saludable, que infelizmente tuvo una mala atención o tuvo un accidente en el cual falleció, porque no hubo la asistencia. Entonces, como en medicina, 2 más 2 no son 4. Entonces, por supuesto, hay variables. Puede ser que, por ejemplo, un niño caiga a una piscina con agua fría. Entonces, este periodo puede ser que los socorristas actúen y el caso pueda revertirse después más allá de 10 minutos. Entonces, estamos hablando de que esto es una forma más o menos para enfocar el tema del tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que se clasifica, digamos, las prioridades de acuerdo al tipo de triaje tipo de Manchester, que va a clasificar en 4 o en 5 periodos. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de triaje
son para que ustedes sepan que no solamente es un triaje tipo Manchester, hay otro tipo de triaje, pero el que más se está utilizando en Santa Cruz, estamos hablando de la clínica privada y en los hospitales, este tipo de triaje tipo Manchester, en la cual ustedes van a ver realmente en las paredes qué tiempo requiere cada paciente en espera afuera, ¿no? Emergencia inmediata, después ya comienza entre 10 a 15 minutos y así va descendiendo en el tiempo que va viendo. Acá tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos, el tipo de Manchester es uno de ellos, este otro es un índice de severidad de emergencia, esto es un triaje tipo americano, que también se llama. Después existen otro tipo de triaje para la pediatría, y este es lo que yo les decía, el tipo STAR, que más o menos son iniciales en inglés, más o menos dice lo siguiente: simple triaje para rápido transporte, más o menos eso es lo que las iniciales observan. Después existen otros triajes utilizando cintas y cosas, y también viene a ser un triaje telefónico. ¿En qué consiste el triaje telefónico? Ustedes saben que todo sistema de emergencia tiene una central telefónica, así como ustedes han visto la serie del 911, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cual está centralizado una central telefónica con 50 personas de turno atendiendo llamadas de todo tipo. Entonces, en esos lugares existe un médico que está dando el apoyo para que más o menos, de acuerdo al telefonazo que reciba, esta persona va a decir qué tiene, qué sucedió. Entonces puede hasta orientar a la gente indicándole que comienza a hacer masajes de esta manera o algo así, para que de esta forma sepa, digamos, que está siendo apoyado por alguien, y automáticamente está ya enviando un apoyo de ambulancia, puesto que esos países que están bien organizados están distribuidos por sectores, digamos, en 4 puntos cardinales. Entonces la ambulancia, dependiendo del domicilio, si está ubicada en la zona noreste, seguramente la zona que va a ser requerida para que acuda de inmediato a ese sector va a ser ese cuadrante que va a acudir lo más rápidamente posible. Eso no pasa en la Bolivia. Estamos acá viendo nosotros la posibilidad, cuando vinieron los japoneses, se creó el famoso sistema de emergencia médica, y también se han creado ambulancias, pero estamos todavía un poco años luz, porque esto depende de la alcaldía, y como ustedes saben, la parte de salud está actualmente dependiendo de la alcaldía un grupo y dependiendo de la gobernación otro grupo. Entonces eso hace que no haya una buena coordinación y está queriendo que se entienda. Aquí tenemos entonces lo que significa la variedad de 5 categorías, porque el triaje tipo 1 viene a ser una condición del paciente que representa un riesgo tan importante de ese tipo, va, corta la fila e ingresa, ¿no? El segundo sería una condición del paciente que puede ocasionar un deterioro rápido o muerte. Es, por ejemplo, el caso de una apendicitis. No es una super emergencia, pero sí el paciente ya con su diagnóstico va a ser atendido en 15 a 20 minutos para que se haga los estudios previos, y si se demora mucho, esa apendicitis puede provocar una peritonitis, complicaciones de sepsis y todo aquello. Entonces, forma parte de esta categoría. El triaje tipo 3 viene a ser un paciente en el cual todavía hay dudas diagnósticas. Cuando uno hace la historia clínica, ustedes van a tener un diagnóstico posible, diagnóstico o sospecha, pero para ir puntualizando tenemos que ya ir afinando mediante los estudios laboratoriales, el apoyo imagenológico, para tener ya un diagnóstico mucho más certero. En eso corresponde al tipo de paciente. Y el tipo 4 es una condición aguda del paciente que no compromete su estado general y es un riesgo vital para el paciente. El tipo 5 es una relacionada a un problema agudo crónico sin evidencia de ningún tipo de complicación. Esto es lo que se llama, que es el tipo Manchester, en la cual está diseñado desde hace muchos años, pero poco a
digamos, una aplicación importante y es lo que se está queriendo que se coordine con todos los hospitales para que se maneje este tipo de situación. Y la población debe saber de cuando asista pues, a un lugar de atención, sepa de que no va a ser porque él llegó primero y va a ser atendido primeramente. Entonces, son lugares, digamos, que también tiene que haber una cultura de la gente para que pueda tener idea de cómo se manejan esos lugares. Acá tenemos ya los periodos de tiempo. Fíjense ustedes, en el equipo de Manchester se habla de que la primera categoría, atención inmediata. La segunda, en color naranja, puede esperar de 10 a 15 minutos. La urgencia 3 debe hacer una espera hasta 60 minutos. La otra, 2 horas hasta 4 horas. Esta última debería ser direccionada, digamos, a un hospital en la cual vaya a ir, digamos, a un primer nivel. Esto va a ser más o menos la repetición. Vamos a ir más por allá. Un ejemplo de emergencia médica que debe ser atendido ya. Tenemos un paciente que está llegando en paro o en shock, un shock cardiogénico por un infarto agudo del miocardio. Esto es una cosa que debemos ser conscientes que tenemos que trabajar lo más antes posible, ¿no? Un segundo ejemplo de la segunda prioridad, la fenicitis aguda, y aquí tenemos tercera prioridad, tenemos que, por ejemplo, un episodio agudo de asma bronquial. La cuarta prioridad sería más o menos un dolor que apareció en la parte de la escápula y así por delante, pues son cosas que tenemos que situarnos al tema. Bien, cuando se habla de historia clínica, ustedes saben que la historia clínica es un documento médico, legal y académico también, de un hospital. ¿Qué significa? Que todo lo que está escrito en la historia clínica es una historia clínica que tiene que estar más o menos resguardando nuestra capacidad de atención, porque en la emergencia se va a suscitar una serie de situaciones médico-legales. Aunque uno haga los intentos máximos, siempre va a haber alguien que va a protestar, decir, no me atendieron bien, se demoraron en atenderme, no sé cuánto. Entonces la historia clínica tiene que estar, emergencia especialmente, es una historia clínica diferente a la que ustedes seguramente han visto en pacientes hospitalizados, en la cual hay mucho tiempo para interactuar con la familia o el paciente. En cambio, en la emergencia tenemos que ser bien objetivos. Tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, la afiliación, edad, procedencia, etcétera, y la hora que fue atendida esa persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto tenemos ya constancia de a qué hora llegó. Y en los antecedentes inmediatos el paciente sufrió un dolor precordial, por decir, hace unas 12 horas, porque tenemos datos que nos están indicando que el paciente no acudió en forma rápida a un hospital, pero llegó en malas condiciones ya de mejorar. Entonces, todo eso hace con que tengamos que tomar en cuenta nuestra historia clínica de emergencia, que va a diferenciarse de la historia clínica que se hace ya en paciente hospitalizado, con más calma, con más tiempo, ¿no? La hora de atención, motivo a la consulta. ¿Cuál fue el motivo de la consulta? Y ustedes saben, seguramente están manejando esta terminología simple para decir cuál fue el motivo de la consulta. Dolor de barriga, dicen los pacientes, dolor de abdomen, alguna gente también dice. Todo lo que se diga, entre comillas, fue el motivo de la consulta que está haciendo, ¿no? Y la anamnesis debe ser bien puntual, la exploración física también y los exámenes complementarios. Cuando se habla de exámenes complementarios, en la emergencia no vamos a pedir triglicéridos, no vamos a pedir cosas que no tienen una importancia inmediata para definir. Entonces tenemos que ser más puntuales, tenemos que pedir, por ejemplo, un test pack de las mujeres que posiblemente estén embarazadas y que ya desconocen que tienen un embarazo. ¿Por qué? Porque el médico tiene que tener cuidado de no usar ciertos medicamentos que puedan perjudicar al producto. También tenemos que pensar nosotros en cubrir en ciertos momentos para evitar la radiación, por ejemplo, que vamos
a pedir. Entonces, esas cosas son importantes, lo mismo que también tenemos que pedir alcoholemia o drogas, porque el paciente puede estar bajo efecto de drogas o de alcohol, y los seguros, el SOAT, por ejemplo, identifica a una persona que sufrió un accidente bajo efecto alcohólico, se deshace de la responsabilidad. Y ahí está el problema, que la gente pide que si al paciente le tomaron alcoholemia y si estaba bajo efecto o no. Entonces, esas cosas implican, por una parte, una defensa, y por otra, identificar para que por favor se hagan cargo ese seguro. Entonces, eso es importante, que el médico sepa poder actuar. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos aquellos aspectos. Inclusive tenemos que pensar nosotros, para medios legales, cuando hay una violencia, tenemos que nosotros hacer llamar a la autoridad, a la denuncia policial obligatoria en caso de que haya sospecha de violencia a la mujer, al niño, y a todo aquello, puesto que muchas veces el paciente pediátrico, que es un hijastro, por ejemplo, sufre agresiones que están en domicilio, y se da cuenta uno, puesto que tiene cicatrices, quemaduras, y muchas veces, para que no se den cuenta, el paciente gira por otros hospitales para que no lo reconozcan, y punto por ahí. Entonces es necesario que tengamos este tipo de denuncia policial, y también una denuncia sanitaria cuando hay una enfermedad obligatoriamente que debe ser denunciada. ¿Para qué? Para efectos de prevención. Entonces eso también es importante, tener las denuncias necesarias. Y por supuesto el consentimiento. Aquí tenemos que hacer énfasis nosotros en el consentimiento. Por ejemplo, todo procedimiento que vamos a llevar a cabo en la emergencia es un procedimiento que debe ser consultado con la familia o el paciente, para decirle, bueno, tenemos que hacer tal tipo de estudio, y por lo tanto este estudio implica hacer, por ejemplo, en caso de sospecha de meningitis, tenemos que hacer un procedimiento obligatorio que es la punción lumbar para retirar líquidos cefalorraquídeos. Entonces, cuando tengamos que decirle a la familia, bueno, estamos sospechando por los hallazgos clínicos y todo aquello, estamos sospechando un problema de meningitis, y tenemos que identificar la etiología, si es viral, si es bacteriana, lo que sea, y precisamos hacer una punción. ¿Qué es una punción? Hacer un procedimiento de retirar el líquido cefalorraquídeo. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiante, había acá un tipo de situación en la cual decían los médicos que están haciendo negocios, que están sacando líquidos para venderlo. Entonces todo el mundo quedó estresado, las madres, hasta que tuvieron que ser buscadas, indicando que eso es falso. Entonces todas esas cosas han sucedido. Por lo tanto, cuando uno tiene que hablar para que tenga el consentimiento y acepte la familia, entonces el consentimiento es un consentimiento explícito. Y hay una situación que también quiero que ustedes la tengan. Sucede cuando uno habla con la familia y uno le va explicando con detalles, y da como si fuera correctamente que están entendiendo. Y uno le pregunta, ¿qué entendió, señora? ¿Cómo? Cero. Entonces uno tiene que explicar haciendo todos los esfuerzos y hacer una retroalimentación de saber si entendió y qué entendió, para que esto sea motivo de que la historia clínica se explique y se diga, se le explicó a la familia la realización de este procedimiento con detalle, y se comprobó que sí entendió, porque ya tenemos que ser bien explícitos en colocar eso. Eso se llama consentimiento explícito. ¿Y qué será el paciente que llega en estado de coma, no tiene documento, se está muriendo, y qué hago? ¿Y qué hago? Teóricamente el médico firmó un tratamiento temporal.
Bien, perfecto, está bien. ¿Está perdido? Bien. Entonces, justamente, todavía existen algunas dudas de ciertos médicos en los cuales dicen, no, yo espero que venga la abuelita, yo espero que venga el padre para que me dé la autorización. No, en caso de vida o muerte, yo tengo que, como médico, que asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, como médico acreditado, tengo el juramento, como dice su compañero, yo tengo la necesidad de luchar por la vida del paciente. Entonces yo tengo que poner todo mi conocimiento, pero sí, la historia clínica tiene que estar justamente escrita. El paciente está inestable y precisa de una intervención, por decirlo. Entonces, en vista que no hay familiares, se toma la decisión y está de testigo la enfermera de turno, fulano, sultano. Perfecto. Yo subo al quirófano, pónganse ustedes, y intento salvarlo, y llegan los familiares ya cuando el paciente estaba ya prácticamente falleció. Entonces yo como médico digo, bueno, tengo que hablar con la familia indicando que el paciente llegó en estas condiciones, se hizo la intención de recuperar, de hacer algo, e infelizmente el paciente falleció. Entonces la familia le va a agradecer al médico, gracias doctor por su interés que tuvo con su familiar. Pero si yo no hago nada, vienen los familiares y dicen, doctor, usted perdió tiempo y por causa de usted mi paciente falleció. Entonces me estoy metiendo en el problema. Por lo tanto, eso hace con que yo debo tener conocimiento muy claro de saber cómo debo actuar yo frente a un paciente en emergencia. Lo quedamos aquí y vamos a continuar la próxima mañana. Entonces, seguramente van a ir ustedes a la práctica con el doctor Márquez. Entonces, se presenta